Damos gracias a Dios porque nos permite encontrarnos y manifestar nuevamente de manera pública nuestra fe. Muy contento de estar aquí en medio de ustedes. Voy a estar un rato porque debo ir a otra. Hoy tengo 3 actividades. Y aunque tengo un obispo auxiliar que en este momento está en San Josecito con un grupo de jóvenes y luego tiene otras actividades, bueno, tenemos que distribuirnos. No tenemos todavía el don de la bilocación y espero no tenerla porque me asustaría un poco. Y esto significa de que es una iglesia viva, una iglesia que está increciendo, como se suele decir. Yo quisiera aprovechar para darles algunas ideas, algunas recomendaciones y luego pues darle a conocer un pequeño documento que hemos preparado. Hay 3 cosas que yo quisiera que tuviéramos muy en cuenta dentro de unos días, una semana, no sé todavía, que no depende de mí ya, sino de las editoriales. Vamos a dar a luz un pequeño libro explicando exegéticamente Emaús, el relato de Emaús, porque muchas veces podemos encontrar gente que se deja llevar, a lo mejor por lo bonito, por lo emotivo, y la palabra de Dios es la que nos va ayudando a entender cuál debe ser nuestra actitud, nuestra postura, nuestra respuesta, nuestra corrección cuando tenemos que hacer las correcciones. Y hay 3 ideas en el relato de Emaús que quisiera compartir con ustedes. La primera de ellas es la del camino. El Evangelio de San Lucas nos habla de un camino de Jesús hacia Jerusalén. ¿Por qué se camina a Jerusalén? Ya desde la época de Abraham, aún no se había fundado Jerusalén. Es en el monte Moriah, que luego se llama monte Sión, y Jerusalén, donde él hace el sacrificio de su hijo por petición de Yahvé. Y Yahvé pues lo recompensa diciendo: no, tú eres obediente. Era el único hijo y lo había prometido que iba a tener un pueblo numeroso. A partir de ese momento, ese lugar que después sirvió de asentamiento para Jerusalén, y allí el templo, y allí el cenáculo, y desde allí el crecimiento de la iglesia, Jerusalén se convirtió en el símbolo de la plenitud. Y por eso nosotros después seguimos caminando hacia la plenitud, que es la nueva Jerusalén en el cielo. Algunos se han adelantado, otros llegaremos después, pero al final de la historia todos estaremos allí en la nueva Jerusalén. Pero la idea del camino es que Jesús tiene 2 connotaciones importantes. Jesús, Dios, se hace hombre, pero Él no viene a hacer milagros, sino un solo milagro, porque todos los milagros que hace ciertamente lo vemos en el Nuevo Testamento, el gran milagro es la resurrección. Ese es el verdadero milagro de Jesús, un milagro que se extiende en el tiempo y que ha sido anunciado por los otros milagros de curaciones, de sanaciones, multiplicación de los panes, etc. Pero Jesús va diciendo: yo voy caminando, mi vida es un camino hacia Jerusalén. Y Él se lleva a sus discípulos y va captando discípulos. Y ese camino es un camino al encuentro de la plenitud, de la salvación que va a tener en la muerte, en la resurrección, una expresión primordial. El relato nos dice que hay 2 discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofás, el otro le habían robado la cédula y no aparece la cédula en el Nuevo Testamento, no aparece su nombre.
Entonces, que iban caminando muy desalentados. Ellos iban deshaciendo el camino. Ya no iban hacia Jerusalén, sino habían dejado Jerusalén con un deje de tristeza. Que había dicho que iba a resucitar y que iba no sé cuánto, que esto, que aquello, murió, lo enterraron. Hay unas mujeres ahí. Bueno, ustedes saben que las mujeres inventan muchas cosas. A veces buenas cosas. Otras veces nos complican la vida. Sobre todo las mamás, a nosotros nos complican a veces la vida porque ellas nos enseñan muchas cosas, pero a veces nos piden cosas imposibles. Tiende la cama, lava los platos, eso es imposible. Eso es un pecado mortal. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Bien, pero hay unas mujeres que dicen que lo vieron, pero nosotros estamos desalentados. Por eso, cuando se les aparece Jesús, se les aparece en el camino y le dice: tú eres el único que no se ha dado cuenta. Oye, vale, no, vamos a comprarle un nuevo celular a a ver si se entera de las noticias. Y entonces empieza a explicarle todo. ¿Y qué sucede? Que llegan a Emaús y le dicen: ¿por qué no que te quedas con nosotros? Mira, ya en la tarde, estos caminos hay muchos salteadores de noche, quédate con nosotros. Y él quedó, se sentó y lo reconocieron. Lo reconocieron en la fracción del pan. Y entonces hay dos cosas bien interesantes que viene a corregir. Por eso decía que la palabra de Dios también nos ayuda a corregir la actitud. Oye, es que nuestro corazón ardía y lo hemos reconocido. Ya se nos acabó la ceguera que teníamos. Y entonces, cuando Jesús se da a conocer, ¿qué dice el Evangelio? Que lo reconocieron, pero ¿qué dice el Evangelio? Que se pusieron de pie. ¿Qué significa ponerse de pie? Voy a decir en latín, que es el lenguaje que hablan todos estos sacerdotes. Cuando ustedes quieran aprovechar de ellos, háblenle en latín para que ustedes vean que bueno, le van a dar muchas cosas de sabiduría. Surrexi. Surrexi es el término técnico en la vida cristiana que significa levantarse. Resurrexi es resucitó, pero para poder resucitar hay que levantarse. Y entonces ellos, fíjense lo interesante del relato, porque a veces se nos olvida, ¿no? Ellos siempre pensamos: ay, el corazón ardía, ay, lo reconocieron, pero nos olvidamos o no le prestamos atención a la verdadera actitud. ¿Cuál es la actitud de todo cristiano, haya hecho o no haya hecho el retiro de Emaús? Porque es propio de todo cristiano, católico, evangélico, protestante, ortodoxo, debe ser, ¿verdad? En eso los ortodoxos son muy buen ejemplo para nosotros. Estamos divididos por tonterías de la historia, pero ellos, fíjense, entre los ortodoxos, toda la Eucaristía es de pie porque es la celebración de la resurrección. Cuando ellos descubren al Señor, toman la misma actitud de Él, se levantan, lo reconocen. El reconocerlo no es decir: ¡ay, lo vimos! Eso es muy fácil. Sino que se ponen en la misma actitud de Él, entienden de que esa es la actitud propia del creyente, seguidor, discípulo de Jesús. Y entonces, ¿qué hacen después? Lo que a lo mejor hicieron en 3-4 horas lo deben haber hecho en menos tiempo. Salieron nuevamente a rehacer el camino. Volvieron a Jerusalén, porque sabían que en Jerusalén era donde estaba realizándose el misterio de la plenitud y la salvación.
en esas tres actitudes podemos nosotros retratar nuestra vida. ¿Quién de nosotros, cuántas veces, por una enfermedad, por un problema, por lo que sea, por el pecado, desanda el camino? Somos desanimados, desalentados. Esto no nos da resultado. Tenemos nuestras angustias. Y resulta que el Señor está al lado nuestro caminando. Y resulta que el Señor no solamente está en la Eucaristía, sino está en la palabra y está en la vida de todos los demás. Y tenemos que reconocerlo. Y tenemos que rehacer el camino. Pero no rehacer el camino para que estemos tranquilos con tranquilidad de conciencia. No. Sino para anunciar, porque ¿qué les pasó a ellos cuando llegaron a Jerusalén allá en el cenáculo? Hemos visto al Señor. Y ellos a lo mejor estaban esperando, oye, qué bien, por fin. No, también que le dieron nosotros también. Se le apareció a fulano, se le apareció a Mengano. Y al ratito se le aparece Jesús. El tamaño de un par de huevos fritos. Así grandota. Y admirado, asombrado. La palabra admiración, asombro, es la actitud de fe. ¿Será o no será? Y entonces él mismo, para, dijéramos, terminar de darle confianza, le dijo, tráiganme de comer, porque desde el Viernes Santo yo no como nada. Me quitaron la comida. Y en la tumba no me dieron nada. Y me fui a donde el Padre, y el Padre tampoco me dio mucha comida. Dejen ustedes de comer. Pero era para demostrar que sí había resucitado. Entonces, fíjense, son tres cosas importantes. El hacer el camino. Toda la vida nuestra es un camino hacia dónde? Hacia la plenitud. A veces vamos con un bastón, a veces vamos con un carrito de una silla de ruedas, otras veces vamos empujados, otras veces vamos rapidísimo, pero tenemos que ir en el camino hacia dónde? Hacia la Jerusalén celestial, que la vivimos aquí en la iglesia, la vivimos cada vez que hay una celebración, la vivimos cada vez que hay un encuentro, la vivimos todos los días en nuestro hogar. Esa es la iglesia. La iglesia es católica no solo porque está extendida por todo el universo, sino porque está extendida con el sentido de plenitud. Perdonen la expresión griega, capolón, católica, viene de capolón, que es un don que le ha rezado Dios. Capolón es un don que significa plenitud. Y nosotros vivimos en el camino hacia la plenitud. Tontos, por no decir toches, ¿verdad? Perdón de ustedes. A mí no me dice nada, yo sé que a los rochos le dicen mucho, pero bueno. Tontos somos si nosotros no caminamos hacia la plenitud. Podemos a lo mejor tener un elipse allá, sí. Ahora bien, la única manera de poder caminar hacia la plenitud, sabiendo que el Señor va a ser de nuestro corazón, que lo reconocemos, es con la actitud del resucitado. Porque el Señor nos ha pedido que lo imitemos a Él. Con el bautismo, nos ha introducido en su pasión, muerte y resurrección, y nos ha hecho testigos del resucitado. Eso que a veces decimos, soy testigo del resucitado, eso se la trae. No es solamente decirlo, es vivirlo. Es vivirlo con la frente en alto, en medio de las persecuciones. Anoche me puse a ver un pequeño documental sobre la persecución de la iglesia en muchas partes del mundo, concretamente aquí cerca de nosotros, en Nicaragua. La gente no va a la gente permanece erguida y le dan palo y doblan, pero la cabeza siempre adelante. ¿Por qué? Porque tienen la actitud del resucitado. Y del resucitado que entonces rehace el camino. ¿Para qué? Para anunciar que Jesucristo ha resucitado. Ahora, Jesucristo le ha resucitado
no se le anuncia solamente diciendo Cristo vive, Cristo resucitado, sino con nuestra actitud, en el amor del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos, en el compartir la caridad entre todos nosotros, el ir al encuentro de los más alejados. Nosotros solemos muchas veces, y es válido, es necesario, decimos que vamos a donde los pobres, pero los pobres no son solamente los que viven en los barrios. ¿Cuántos de nosotros va a algún barrio a ayudar al catecismo o a visitar un poco? Pero ¿cuántos de nosotros van al encuentro de los alejados, de los que están? Y a lo mejor está al lado mío, a lo mejor es mi esposa, a lo mejor es mi esposo, a lo mejor es mi vecino, a lo mejor es mi hijo que perdió la fe. A él tengo que ir a entusiasmarlo y decirle, ponte de pie. Fíjense que casi todos los milagros del Señor, ¿no?, los que están narrados allí, dice, levántate, ponte de pie. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué él dijo el hijo pródigo después que había pasado hambre? Me levanto. Es la única manera. No me voy arrastrado. No, él lo llegó arrastrado donde su padre. Me levanto, le pido perdón, me digo que me trate como un servidor o lo que sea. Y el padre lo recibe de pie con un abrazo. Entonces, 3 cosas importantes y es mi mensaje en este día. Y luego, pues cuando salga el librito, ustedes podrán adquirirlo para editarlo, para estudiarlo, para criticarlo, para corregirlo, para mejorarlo. Y estamos en un camino a la plenitud. Estamos en un camino a la plenitud que debemos caminar con la actitud del resucitado. Nosotros, porque hay mucha gente que viene a la misa a cumplirlo y no pasa, porque no tiene la actitud del resucitado. Porque hay mucha gente que lee la palabra de Dios y, bueno, sí, ella la leí. Porque hay mucha gente que se dice religiosa y entonces está fijándose en detalles que no son lo más importante, porque no tienen la actitud del resucitado, erguido, levantado, con la frente en alto, con las virtudes, con los carismas, con los dones del Espíritu Santo. Y salir a anunciar a los amigos, he visto al Señor. Yo no sé si ustedes han visto al resucitado alguna vez. Y sin embargo el resucitado lo podemos ver con estos ojos. No vayan a pensar que yo soy un místico y bueno, al obispo se le aparece el resucitado. Pero sí, Señor, a mí se me aparece el resucitado. Y a estos curas también y a todos ustedes. ¿Dónde se nos aparece el resucitado? En la palabra de Dios. Porque es palabra de vida eterna. Es la palabra del resucitado. Y cuando nosotros levantamos la hostia y el cáliz y decimos por Cristo, con Él y en Él, ¿a quién estamos presentando? No al pan consagrado. No al vino consagrado. Estamos presentando a quién. Resucitado, ahí está Cristo resucitado. Así que no sean tontos si les dicen, ustedes nunca han visto, yo sí lo he visto. Todos nosotros lo hemos visto. Pero para reconocerlo, hay que tener la actitud también. Aunque estemos de rodillas. En nuestra cultura, nosotros, en otras culturas como la cultura de los ortodoxos griegos, para la consagración y para la Eucaristía no se arrodillan, porque esa es la actitud de los esclavos. En cambio, el estar de pie, nosotros, la actitud de veneración y adoración y de válida era el estar de pie. Pero tenemos que estar con la actitud de los ojos bien abiertos para hacer crecer y fortalecernos en esta vida de hijos de Dios. Y ustedes que han hecho el retiro, Raúl, Samuel, etc., quisiera darle 2 recomendaciones. No se queden con el retiro y con la alegría del retiro. Eso pasa. Eso pasa.
En un momento dado pasa, o aumenta o disminuye, pero pasa. Pero lo que no pasa y no debe pasar nunca es el efecto del retiro, que es la confrontación, que es lo que le pasó a estos dos discípulos. Y que la única manera de poner los pies sobre la tierra es con la actitud del resucitado. Su réxito, de pie, caminando. No importa si va con bastón, si va en patineta. Hay unos que van en Ferrari y otros que van en bicicleta y otros que van arrastrando los pies porque no pueden caminar mucho, ¿verdad? Está mascando el agua. Pero eso es lo que sí ya lo mantiene asegurado la parte del camino. No importa, lo importante es estar de pie. Y otra recomendación es, fíjense, interesantísimo al terminar el relato de Jesús. ¿A quiénes fueron los primeros que se les anunció la resurrección por parte de estos dos discípulos? A la iglesia, a sus compañeros, y después comenzó todo el negocio. De eso voy a hacer una pequeña mención ahorita. ¿Cuándo comenzó el negocio que nos entregó el Señor el día de Pentecostés? Ahora vamos a hacer una pequeña mención de eso. Es a la iglesia. El primer sitio donde nosotros tenemos que anunciar que hemos visto al Señor es con los hermanos de la iglesia. Y si ya lo hemos visto, bendito sea Dios, cantamos, nos alegramos, nos comprometemos. Pero dentro de la iglesia hay mucha gente que se ha quedado solamente con el rito, con el rosarito, con una que otra peregrinación, el domingo. Padre, ¿a qué hora es la misa de 10? Porque hay algunos padres que empiezan la misa de 10 empieza a las 11 y termina a las 3. No es el caso aquí, que después ellos me cobran. Pero, Padre, ¿usted me podría decir un sitio donde la misa dure 20 minutos? Porque aquí yo los domingos tengo mucho que hacer y sin embargo es el día del Señor. Es allí donde nosotros tenemos que decirle: hemos visto al Señor, Carlos. Y hemos visto al Señor y quiero que tú lo veas también y lo sintamos y lo experimentemos. Porque, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? El día de Pentecostés sucedió que los que habían visto al Señor recibieron la fuerza del Espíritu. ¿Para qué? Para entonces ir a los confines de la tierra y anunciar: ese Señor que ustedes mataron, ese lo resucitó y nosotros somos sus testigos. Y si no lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, es importante darle esa dimensión. Y en este momento, con el Pentecostés cercano, estamos a 15 días prácticamente de Pentecostés, 15, 20 días de Pentecostés, el 19 de mayo, si no me equivoco, es el día de Pentecostés. Evitemos dos cosas en las que lamentablemente se ha caído. Pentecostés no es una fiesta, no es un espectáculo, no es una explosión de luz, no es... La vigilia de Pentecostés no existe, existe la víspera de Pentecostés, que después le hemos dado toda esa connotación de vigilia, etcétera, otras cosas. Pero los apóstoles estaban conscientes de que les llegaba Pentecostés y no se pusieron a brincar ni a traer cantantes de otras partes del mundo, sino a orar. Y a nosotros nos falta mucho orar para celebrar al Espíritu Santo. Por eso yo les voy a pedir a ustedes y a los sacerdotes, ya ellos lo saben, que la vigilia de Pentecostés o la víspera de Pentecostés no sea un show más, sino que sea, ojalá, la novena y ojalá sea un rato largo de oración. Hemos ya grabado un video que pueda ser transmitido para mucha gente en lugares lejanos, etcétera, como un retiro de preparación, para preguntarnos qué es Pentecostés y por qué Pentecostés y cuál es el sentido de Pentecostés. Porque a veces decimos cosas del Espíritu Santo que Él dirá: pues yo no sé, la verdad,
Universidad Católica le está haciendo aprender lo que están aprendiendo la gente de Hugo o la gente de los carismáticos o lo que sea. No. Tenemos Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, que es el que nos marca a nosotros para ser testigos del resucitado.